punto tiene que abrirse el auditorio y a las 8 en punto tienen que funcionar los equipos. Bien, hoy día no sé si alguien puede apagar las luces. ¿Ven? Apague las luces. Hola. En la cuarta teórica, que corresponde a la cuarta práctica del segmento. El tema es tráquea. ¿Pueden apagar la luz, por favor? Debe tener algún interruptor. Ahí adelante no está. Y los de arriba. Tráquea, bronquios principales, pulmones y pleos. Siguiente. ¿Qué tenemos que estudiar para esta práctica? Es una correlación anátomo-descriptiva y topográfica precisamente de la tráquea, los bronquios extrapulmonares, los pulmones y las pleas. Eso es lo que tenemos que estudiar. Cuidado, estén estudiando otras cosas. Van a perder el tiempo nada más. Siguiente. ¿Qué tenemos que entender? ¿Qué palabras claves tenemos que entender para comprender esta práctica? Primero, vías respiratorias bajas. Las vías respiratorias bajas empiezan en la epiglotis, que es parte de la laringe, sin embargo, eso es tema del cuello. Continúa con la faringe, continúa con la laringe, que continúa la tráquea, que es tema de hoy. Pero la tráquea tiene dos porciones importantes: la porción cervical, que corresponde al cuello, y la porción torácica, que es tema de hoy. A continuación, las vías respiratorias bajas continúan con los bronquios extrapulmonares precisamente y todo el árbol bronquial hasta llegar al alveolo pulmonar. Todo eso es vía respiratoria baja. Y todo lo que está por encima de la epiglotis es vía respiratoria alta. Esta división es muy importante para detectar y diagnosticar las infecciones respiratorias agudas. Pulmón, órgano vital, órgano parvital. Después, ¿qué tenemos? Tenemos pleura como elemento importante que recubre este órgano. Así como se ha enfrentado el pericardio anteriormente y en el futuro se lo va a enfrentar al peritoneo. Topografía es un término de generalidades donde empezamos a entender las estructuras dentro del cuerpo humano según las regiones. Entonces, esas son las palabras clave. Siguiente. Competencias educativas. Los alumnos estarán motivados para el aprendizaje precisamente del tema de hoy. Argumentados todos los aspectos anatómicos de las estructuras o de los órganos del día de hoy. Después, ¿qué más tenemos? Identificadas las estructuras pulmonares y correlacionado todo con el aspecto clínico. Siguiente. Secuencia lógica pedagógica. Siguiente. Primero tienes que saber la metodología y después los pasos metodológicos. Siguiente. La metodología es las BOAs que ya les he presentado, las competencias que ya las saben, el contenido que enseguida les presento y finalmente los pasos metodológicos. ¿Cuáles son los pasos metodológicos? Bien. Fíjense, todo está relacionado. Primero partimos de un conocimiento previo de generalidades, de corazón y de origen de los grandes vasos. Eso es lo que ustedes tienen que tener primero. Si no, va a ser inútil la clase, inútil. Si ustedes no tienen buenas bases de generalidades, ya de corazón y de grandes vasos, no van a poder comprender muchos aspectos de este tema. Después viene el marco teórico. Siguiente. Continúen. Ahí está el marco teórico. ¿Ven? Bien bonito. Eso tienen que estudiar. No importa la cantidad de páginas que tengan que leer. Después viene la construcción del conocimiento. Eso sí es difícil. Esa es la parte más dura. Saber realmente lo que tienes que saber. Y no tienes que memorizar una gran cantidad de teoría, que no te va a servir en tu vida para nada. Y finalmente, recién viene el conocimiento cadavérico.
Hay estudiantes que se van directo al reconocimiento cadavérico sin bases teóricas. Eso es lo triste. Como pueden ver, los pasos metodológicos implican el reconocimiento cadavérico como cuarto y último paso. Siguiente. Retrocede, por favor. Ya, ahora sí, siguiente. ¿Cuáles son los planos mediastínicos? Primer hipervínculo, por favor. Ajá. ¿Qué decía? El primer plano. El primer plano es el cardiovascular, tanto arterioso y venoso. Lamento mucho que en este tipo de pantalla no se puede aplicar el punteo, pero como pueden ver, ahí hay un corte transversal de la cavidad torácica, donde en un primer plano está el corazón y el origen de los grandes vasos. ¿Y qué era eso? El conocimiento previo de la metodología. Eso era el primer paso. Retrocede. Por el siguiente hipervínculo. Después viene el plano traqueobronquial. Fíjense, lamento la verdad realmente que no se pueda poner un puntero. Tantas veces se les ha dicho que activen los proyectores y se ubiquen ustedes en los extremos. Pero bueno, ahí van a ver en un primer plano el plano cardiovascular. Y fíjense esa imagen blanca que es la tráquea y el origen del bronquio derecho. Esta es una vista lateral de proyección derecha a izquierda. Y fíjense por detrás hay una estructura muscular que se le sobra. Retrocede, por favor. Entonces, de esa manera confirmamos que cuando vos te enfrentas al mediastino, que es el tema de la siguiente práctica, el primer plano es el plano cardiovascular. Eso ya lo han avanzado. Después viene el plano traqueobronquial, que es tema de hoy. Y finalmente viene el plano esofágico, que también es tema de la siguiente práctica, es decir, del mediastino posterior. Siguiente. Retrocede. Ya lo han desconfigurado. Ya, crack, avanzamos. Hay 9 elementos fundamentales para entender la organografía. Primer elemento es el nombre del órgano. En este caso estamos avanzando la tráquea torácica, no la tráquea cervical. Eso es tema de cuello. Repito, una vez que sabes bien claramente el nombre del órgano, y esto les va a servir para toda la organografía del tronco, que es el fuerte de este segmento. Todo es puro órgano, se van a fijar, es órgano y órgano y órgano y órgano y órgano. Porque el fuerte del tronco es esplasmología. Una vez que sabes el nombre, tienes que saber dónde está ubicado. ¿Dónde está ubicado ese órgano? Eso del cuerpo humano. Entonces, tenemos que topográficamente la tráquea es una estructura torácica, porque estamos hablando de la tráquea torácica, no de la cervical. Estructura torácica que forma parte del límite entre el mediastino anterior y el mediastino posterior. Esa es una clasificación antigua. Actualmente ustedes saben que el mediastino en su piso inferior se divide en anterior, medio y posterior. Pero la tráquea por sí sola forma el límite entre el mediastino anterior y posterior según la división clásica. Y está más o menos en una, podríamos decir, desde T1 hasta T5, o sea, vértebra torácica 1 hasta torácica 5. Esa es su topografía. Ahí no vas a encontrar a la tráquea torácica. El siguiente paso es la función básica del órgano. No es una clase de fisiología, pero tienen que saber cuando se enfrentan a organografía qué función tiene ese órgano, sino qué sentido tiene estudiar la anatomía muerta. Y es una vía respiratoria inferior, ya saben que es las vías respiratorias altas y bajas. Entonces es parte de la vía respiratoria inferior o baja para dar paso al aire desde las vías respiratorias superiores hasta los pulmones. Esa es una vía de tránsito del aire. Cuarto paso, características propias del órgano, que le permite diferenciarse de cualquier órgano del cuerpo humano.
de cualquier órgano del cuerpo humano. Este paso es fundamental. Y en este caso, ¿cuáles son las características propias de la tráquea torácica? Es una estructura cartilaginosa y muscular lisa. ¿Ya? Después tiene un tamaño aproximado de 5 centímetros en su porción torácica, más o menos. Puede haber variaciones. Y de 10 milímetros ahí dice, algo así, u 11, y tiene una impresión, que es la impresión aórtica. Esas son sus características propias. El siguiente paso es los medios de fijación del órgano. Ese órgano tiene que estar fijado, no puede estar suelto, jamás. Ningún órgano del cuerpo humano está suelto, está fijado. En este caso, está fijado por el ligamento traqueoesofágico, la lámina pretraqueal y la continuidad organográfica. ¿Qué quiere decir la continuidad organográfica? Que cranealmente está unido a la laringe e inferiormente a la división de los bronquios extrapulmonares. A eso se refiere continuidad. En realidad es un tubo respiratorio, la tráquea, que se va a dividir en dos bronquios extrapulmonares. El siguiente paso son las arterias del órgano. ¿Cuáles son las arterias de este órgano? Bueno, recibe irrigación de las tiroides inferiores, de la torácica interna, mamaria interna, de las bronquiales y de la tiroidea inferior. Las venas son satélites de estas arterias. Los nervios vienen del plexo pulmonar, del vago y del simpático. Y los linfáticos de este órgano van a los ganglios laterotraqueales y traqueobronquiales. Activa, por favor, el hipervínculo. Bien, ahí está la tráquea. Esta imagen les va a servir tanto para bronquios extrapulmonares como para tráquea. Fíjense la tráquea, cómo el callado aórtico le está formando la impresión en la tráquea y también en el bronquio izquierdo. Entonces, todo lo que la teoría lo ha dicho está en la parte superior antes de la división de la tráquea torácica. Vale, esta imagen, ese corte más o menos está entre T4 y T5 más o menos. Ese corte, esa línea roja está entre T4 y T5. Retrocede el hipervínculo. Bien, adelante. Una vez que continúa, bronquios extrapulmonares. Lo mismo, fíjense los 9 pasos. Ahora yo les quiero hacer una aclaración. La teoría en este segmento, ¿por qué es tan árida la teoría? Por las relaciones. Porque hay estructuras que están por delante, por detrás, por arriba, por abajo, a la derecha, a la izquierda. Por eso es árida esta teoría. Y en esta metodología, esas las relaciones, ¿no? Excepto alguna relación muy importante que existe. Si no, no es necesario. Entonces, ¿cómo lo puedo estudiar a las relaciones? Pues tienes que estudiarlas en modelos anatómicos. No hay otro. ¿Y vas a comprar modelos anatómicos en miles de dólares? No. Tú tienes que hacerte tus modelos anatómicos con materiales caseros, con materiales reciclados. Tú tienes que hacerte tus modelos. Entonces, esa es la única manera de estudiar relaciones jóvenes. Por eso que la metodología es rigurosa en sus 9 pasos. Aquí no entra relaciones. Entonces, la recomendación que les estoy dando para sus prácticas, para que lleven sus modelos anatómicos. Comparen, obviamente el material cadavérico es lo máximo, pero no hay, porque muchos órganos ya los extraen, los sacan, pierden relación, etc. Bien, extrapulmonar, vamos, nombre, ya saben, topografía, estructuras torácicas, igual que la tráquea, afirma un límite entre el mediastino anterior y posterior de los clásicos, pero ellos están prácticamente en el mediastino medio. Y están aproximadamente a nivel de T5, la división de la tráquea en dos bronquios. ¿Cuál es la función? Es prácticamente la misma de la tráquea. Las características es prácticamente lo mismo, solamente difiere por 2 elementos. Existe un ángulo de la división de la tráquea en dos bronquios que más o menos mide 70 grados
y esa división se conoce como carina. Después tenemos el tamaño. Esto sí, hay que saber diferenciar. El derecho tiene más o menos 2 centímetros y el izquierdo tiene aproximadamente 5 centímetros. El derecho es oblicuo con tendencia horizontal y en cambio el izquierdo es prácticamente oblicuo. Ahora, ¿qué otra característica tiene el derecho? Es de menor calibre y el izquierdo es de mayor calibre. ¿Tiene que ver algo esto en la clínica? Claro que sí. La dirección del bronquio y el calibre nos determinan la posibilidad de una broncoaspiración con tendencia hacia la derecha o hacia la izquierda. Por eso, esto tiene mucha importancia. Bien, ¿qué otra característica tiene el bronquio izquierdo? Es subaórtico y el izquierdo es subásicus, es decir, está por debajo del callado de la asa. Vamos al hipervínculo, por favor. Ahí está. Fíjense, el izquierdo, esa imagen celeste que es el callado de la asa. Y que el bronquio izquierdo que ha decidido está por debajo del callado de la asa. Entonces, subaórtico, el izquierdo, y el derecho es subásicus. Vuelve al hipervínculo, o sea, retrocede el hipervínculo. Muy bien, las arterias son las bronquiales. Los medios de fijación prácticamente es lo mismo que la tráquea. O sea, se puede decir que es una tráquea bifurcada de los bronquios extrapulmonares. Nada más, nada más. Muy bien, las arterias son las bronquiales, las venas son satélites, los nervios vienen del plexo pulmonar y los linfáticos van a los ganglios tráqueo-bronquiales. Bien, la recomendación que yo les doy, así como honestidad, este segmento se caracteriza porque la parte arterial venosa no es tan compleja. Lo que es complejo es la parte nerviosa y la parte linfática, clave para el funcionamiento órgano-vegetativo de los órganos, precisamente, porque no obedecen a nuestra voluntad. Entonces, mi recomendación, estudie inervación de todos los órganos y estudie el drenaje linfático de todos los órganos. ¿Por qué? Porque el drenaje linfático se constituye un elemento fundamental para la diseminación de infecciones y de tumoraciones. En cambio, estudiar arterias venas va a ser bien sencillo en este segmento. Lo fuerte es inervación y drenaje linfático. Bien, siguiente. 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 Pulmones. Ahora sí entramos al fuerte. Este es el fuerte del tema de hoy. Pulmones pleuros. Pulmones sobre todo. ¿Por qué? Hemos dicho que es órgano vital. Entre los 5 órganos vitales es un par de órganos vitales. Y entonces vamos al rigor metodológico. Siempre al rigor metodológico. Primero, nombre, pulmón. Listo. ¿Dónde está? Está en los espacios pleuropulmonares de la cavidad torácica. ¿Qué más? Su función, órgano vital, fundamental para el transporte del aire a nivel bronquial y el intercambio gaseoso a nivel alveolar. Eso. O sea que ya tendría 2 funciones principales, a diferencia de la tráquea y los bronquios extrapulmonares. ¿Qué más? Características propias. Esto es importante. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos. Tiene 2 caras, 3 bordes, un vértice y una base. Esa base, algunos autores definen como una tercera cara. Por tanto, podría tener 3 lóbulos, 10 segmentos, 3 caras, no hay problema. El pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, superior e inferior, 9 segmentos, 2 caras, 3 bordes, un vértice y una base. Esa base, repito, puede llamarse también una tercera cara. Bien. Aquí hablamos, por ejemplo, del peso, 2.700 gramos, variable por 1.300 gramos
variable por sexo, varón 700, 600 para la mujer, una capacidad de 5.000 centímetros cúbicos, 1.500 centímetros cúbicos como la suma de las reservas respiratorias más el aire residual, el color rosado azulado y su consistencia elástica crepitante. Actívame por favor el primer hipervínculo. Ajá, ahí está el pulmón derecho, donde en su decíamos tenía dos caras, ¿no? Tiene una cara costal, una cara mediastínica, y si tomamos en cuenta la base, tendría una cara diafragmática. ¿Cuál es la cara funcional? ¿Cuál es la más importante que el término vale? Es la cara mediastínica, donde está el hilio pulmonar. Y entonces, esta imagen es importante que la graben para siempre. ¿Por qué? Por la constitución del hilio. La constitución del hilo es fundamental. Fíjense, la mnemotecnia es VAM-V. La vena roja, la arteria azul y el bronquio está posterior, ¿verdad? Entonces, en un primer plano, de anterior a posterior, ¿qué es? La vena pulmonar superior derecha, la arteria pulmonar derecha, y el bronquio derecho. Y por debajo del bronquio está la vena pulmonar inferior derecha. La mnemotecnia es esa, fíjense. Esta imagen tienen que grabar, porque a partir de esto se tiene que distribuir tanto las arterias, las venas y los bronquios al interior del pulmón. Siguiente. Retrocede hipervínculo. Siguiente hilio. Ahí está el hilio izquierdo. Fíjense cómo varía. La mnemotecnia es ABBE. La arteria, el bronquio, la vena pulmonar inferior, izquierda, y por delante del bronquio, la vena pulmonar superior, izquierda. Eso es. Muy bien. Retrocede el hipervínculo. Y ahí está. Esas son las características básicas propias del órgano. Entonces tenemos que saber algunos aspectos que más adelante vamos a ir desglosando. Adelante. Estructuración pulmonar. Ahí está, este es un pequeño mapa conceptual para entender el pulmón derecho. Lo que les digo, tiene una cara mediastínica, una cara costal y una cara diafragmática o base. Tiene un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior. Primer hipervínculo. Ahí está. Esta es una imagen. Es un enfoque mediastínico. ¿De qué? Del pulmón derecho. Ahora bien, estas imágenes son sacadas de net. En detalle, lamento mucho no poderles mostrar con puntero, vuelvo a repetir. Pero aquí ya tendríamos que ver la segmentación bronquial. La segmentación bronquial vista por su cara mediastínica o interna. Retrocede y segundo hipervínculo. El siguiente hipervínculo es una visión lateral por la cara costal. Pero si ustedes se fijan, vuelvo a repetir, me hubiera gustado mostrarles los segmentos por el color y por su ubicación, pero lamentablemente en esta pantalla no se. Siguiente, retrocede y tercer hipervínculo. Es la cara costal, ya, tercer hipervínculo. Esta es una visión anterior del pulmón. Retrocede, siguiente hipervínculo. Y esta es una cara posterior. Esta cara tiene mucha importancia clínica, si ustedes se fijan. Porque al final de cuentas, cuando nosotros auscultamos los pulmones al paciente, ¿dónde enfocamos prioritariamente? No digo la única, pero prioritariamente ¿dónde enfocamos? En el dorso. Y en el dorso estamos captando estas segmentaciones del pulmón, tanto derecho tanto izquierdo. Retrocede y siguiente. Esta es la segmentación del pulmón derecho según Jackson Huber. El lóbulo superior tiene tres segmentos: el apical, el dorsal y el ventral.
o dorsal o posterior y ventral o anterior. Muy interesante. Entre el lóbulo superior y el lóbulo medio se encuentra el bronquio intermedio de Evans. En el lóbulo medio encontramos dos bronquios, el lateral y el medial. Y para el lóbulo inferior encontramos 5 segmentos. ¿Cuál? El apical de Nelson, y en este orden siempre, por favor. El paracardíaco o interno basal, el ventrovasal, el laterovasal y el terminovasal. Todos tienen número. No le cambien el número, por favor, al bronquio. Tiene su número. Muy bien. Siguiente. Lo mismo ocurre con el pulmón izquierdo. Vemos sus 3 caras y sus 2 bordes. ¿Qué hemos dicho? Solamente tenía 2 lóbulos. Un lóbulo superior, un lóbulo inferior. El derecho, ¿cómo era? Superior, medio, inferior. Si nosotros activamos los hipervínculos, vamos a ver las mismas imágenes. Las mismas imágenes. En vano vamos a perder el tiempo. Siguiente. Y la segmentación bronquial en el pulmón izquierdo es la siguiente. Para el lóbulo superior es el ápico posterior o ápico dorsal y el ventral. Y para la língula, que es una característica del pulmón izquierdo, es el bronquio lingular superior o craneal y el bronquio lingular inferior o caudal. Para el lóbulo inferior es igualito que el pulmón derecho. Así que no se estén complicando con eso. Esta nomenclatura en realidad ya no se utiliza tanto desde el punto de vista clínico. Ya directamente se dice si existe algo por decir, en el segmento, en el apical de Nelson, se dice en el bronquio 5 del pulmón izquierdo. Por eso no le cambien el nombre, no le cambien el número al nombre. En neumología ya no hay ventrovasal, terminovasal, ya no hay esas cosas. Se está afectando el bronquio 6, el bronquio 7 del lóbulo inferior o el bronquio número 4 del lóbulo superior. ¿Listo? Es decir, un código alfanumérico. Nada más. Entonces, si bien para anatomía es recomendable que sepan esto, pero hasta ahí no más jóvenes. Más manejen por su verdadero número. Por eso que, retrocede y activa cualquiera de los hipervínculos. Retrocede cualquiera, cualquiera. Entonces, todo ese color es sustituido por número. Ese color tiene su nombre, ¿no ve? Pero en neumología está sustituido por número. Lamento no explicarles el nombre correlacionado con el color porque la pantalla no. Ahora sí, desactiva hipervínculo y vamos avanzando. Pulmones, medios de fijación, las pleuras. ¿Ve? No puede estar suelto. ¿Cuáles son las arterias? Por supuesto, las arterias pulmonares derecha e izquierda. Las venas son las venas pulmonares superior e inferior, derechas e izquierdas. Los nervios son los plexos pulmonares y los linfáticos van a diferentes nódulos o ganglios linfáticos. Sin embargo, lo he puesto en rojo, ¿por qué? Porque al final la linfa de los pulmones va a los paratraqueales derechos. Esos son los ganglios principales de recoger la linfa del pulmón. Muy bien. Activa el hipervínculo, por favor, de arterias. Ajá, ahí está, ¿ven? La arteria pulmonar derecha es prebronquial y la izquierda es suprabronquial. Esta imagen no deben olvidarse, les va a servir para mediastino. Mucho les va a servir para la siguiente práctica de mediastino posterior. Ahí está. Bien, y yo voy a aprovechar la imagen para explicar lo siguiente. Las arterias prácticamente están como una enredadera alrededor de los bronquios. Por eso que la disección
Por respetar el bronquio, muchas veces seccionamos la arteria. Y en los pulmones que vayan a ver, ya no van a encontrar muchas arterias, ya no las van a ver. Esta imagen que les sirva como referencia. Inactiva ahora sí. Otro elemento que quiero un poquito añadir a esta diapositiva es que la parte funcional son las arterias pulmonares y las arterias bronquiales es la parte nutricia del pulmón, las arterias bronquiales. Continúo. Planos pulmonares. Esto es importante al momento del reconocimiento cadavérico. El primer plano siempre va a ser venoso. Ustedes, como pueden ver acá en la primera imagen, ¿qué es lo primero que resalta? Es el color azul. Ustedes en el ilio pulmonar lo primero que se van a enfrentar es a las venas pulmonares. Y después viene un segundo plano, como les mostré en la anterior diapositiva, que es el plano broncoarterial, que están bien juntos y las arterias están como enredadera alrededor de los bronquios. Inactiva, ahí está, ¿ves la imagen? Ahí está. Inactiva, por favor, y siguiente. Ya, ahora sí. ¿Cuál es la distribución arterial de la arteria pulmonar derecha? Para el lóbulo superior, vayan, estudien la arteria apical, la arteria mediastínica anterior y posterior. Para el lóbulo medio, la medial y lateral. Y para el lóbulo inferior es igual que la división bronquial, es exactamente igual. Entonces, ustedes tienen que empezar a buscar parejas. Ejemplo, para la arteria apical de la pulmonar derecha acompaña al bronquio apical. La mediastínica anterior, ¿a quién acompaña? Al bronquio ventral o anterior. Y la mediastínica posterior acompaña al bronquio dorsal o posterior. Entonces, así vayan jugando con parejas. La arteria medial va a acompañar al bronquio número 4 y la lateral al bronquio número 5. Y así sucesivamente. Vamos a la siguiente. Arteria pulmonar derecha. No, ya te has ido a vena. Arteria izquierda falta. Arteria pulmonar izquierda. ¿Ven? Pulmón izquierdo. ¿Cuál es la distribución en el lóbulo superior? Ápico posterior, ventral y lingular. Y en el lóbulo inferior es lo mismo, Nelson, paracardíaca, ventrovasal, laterovasal, terminovasal. ¿Dónde se complica la situación? Y no tienen que asustarse, es en las venas. Nunca tienen que confundir arteria con vena, y la distribución de las venas, el nombre pareciera complicado, pero les voy a explicar para que no se confundan nunca. Ahora sí, adelante. Venas pulmonares derechas. Fíjense, aquí. El lóbulo superior tiene 3 afluentes importantes. Se denomina vena apical, interrogal anterior y cisural superior. En el lóbulo superior, en el lóbulo inferior, cisural inferior y medial mediastínica superior. Pareciera un trabalenguas, pero no se asusten. En el lóbulo inferior es las interápico-basales y las intersegmentarias de la pirámide basal. Ahora bien, fíjense, la raíz superior de la vena pulmonar superior derecha viene del lóbulo superior. La raíz inferior viene del lóbulo medio. La vena pulmonar inferior derecha tiene las 2 raíces en el lóbulo inferior. Hipervínculo, por favor. Esta imagen les va a ayudar mucho. Ahí está. Fíjense. El celeste, ubíquense en la cisura mayor y en la cisura menor. En la cisura mayor, ¿quién está? En la parte alta.
la cisural superior. En la parte alta de la cisura está la cisural superior. Siguiente, el tronco mediastínico. Hola, hola. Tu micrófono. Hola, hola. Hola, sí. Tronco mediastínico. Y fíjense, en la parte anterior, se están ubicando, borde anterior, borde posterior, vértice, base. En el borde anterior, ¿quién está? La vena interlobar anterior. ¿Qué quiere decir interlobar anterior? Está entre el lóbulo superior y el lóbulo medio. Las tres afluentes forman la raíz de la vena pulmonar superior derecha. ¿Y cómo está formada la raíz inferior? Fíjense. En la parte inferior de la cisura, ¿quién está? La cisural inferior. Y una pequeña venita que está debajo de la pleura, la medial mediastínica. La medial mediastínica superior. La medial mediastínica superior. Entonces no asustas. Cuando vayan a reconocer al cadáver, de esas 5 venas, 4 tienen que reconocer. Porque la medial mediastínica superior sale con la pleura. Muy legal, no la van a ver. Esas 4 venas son fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que se manda en los pacientes? Qué pena. Yo no sé qué pasa con esto. Y en los parciales se amarran las venas o las raíces. No te van a amarrar toda la vena pulmonar superior derecha. O te van a amarrar una vena afluente o te van a amarrar una de las raíces. No le tengan miedo a las venas. Y fíjate, para el lóbulo inferior solamente hay 2 raíces, la raíz superior y la raíz inferior, para la vena pulmonar inferior derecha. ¿Cómo se llama la superior? La interpulmonar. Perdón. Creo que ya no funciona. ¿Cómo se llama la superior? El tronco interápico basal. Ahí está la definición. La interápico basal. ¿Y la raíz inferior cómo se llama? Intersegmentarias de la pirámide basal. ¿Qué quiere decir interápico basal? Que está entre el vértice y la base ¿de quién? Del lóbulo inferior. ¿Y qué quiere decir intersegmentarias de la pirámide basal? Todas las venas que vienen de la pirámide basal. ¿Y cuál es la pirámide? ¿Cuál es la pirámide basal? ¿Cuál es la pirámide basal? Esos son pues los 4 últimos troncos. El paracardíaco, el laterobasal, perdón, el paracardíaco, el vetrovasal, el laterobasal y el término-basal. Deben decir, deberíamos hacernos pilas, todos deben decir. Retrocede el hipervínculo. Hola. 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 Siguiente. Es importante. Bien importante de ellos. Hola. Porque está bien el oxígeno, ¿no ves? Funcionalmente es bien importante. Hola, hola. 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 El pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo tiene 4 afluentes principales para la vena pulmonar superior izquierda: el tronco central,
intercúlmino lingular, intersegmentario de la língula, caudal mediastínico subpleural. Entonces, los dos primeros forman la raíz superior y los dos siguientes la raíz inferior. ¿Qué quiere decir tronco central? Es quizás la vena más importante que viene del segmento ápico posterior bronquial. ¿Y qué significa interápico basal? Intercúlmino lingular. ¿Qué significa? Que significa que es una vena que está al medio entre el vértice y la língula. Eso quiere decir. Entonces, en ese orden, no le cambien el orden al nombre. No le cambien jamás el orden a las venas. Después vienen las intersegmentarias de la língula. ¿Qué quiere decir? Que son un conjunto de venas que vienen de la língula. Y la última es la caudal mediastínica subpleural. Igual a esa no la van a ver porque sale con la pleura. En vano se van a afanar para ver a la caudal mediastínica subpleural. Y en el lóbulo inferior es igual que en el lado derecho. ¿Cuál? El tronco interápico basal, que está entre el vértice y la base del lóbulo inferior, y las intersegmentarias, venas intersegmentarias de la pirámide. Es decir, las venas que están saliendo del territorio de la pirámide, es decir, de los bronquios paracardíaco, ventrovasal, laterovasal y temporal. Nada más, jóvenes. Vamos al hipervínculo, por favor. Ahí está. Tronco central, fíjate, el territorio tan grande que maneja. Después viene el tronco intercúlmino lingular. Fíjate este largo que viene de la língula, porque es la lengüeta o língula del pulmón izquierdo, y esa delgadita que no la van a ver, que es la caudal mediastínica. Y en el lóbulo inferior, fíjate, es igual que en el pulmón derecho. Retrocede hipervínculo. Entonces ustedes lo primero que se van a enfrentar cuando se conozcan pulmones es venas. Arterias no van a ver mucho, casi nada. Bronquios sí. Siguiente. Topografía tóraco-pulmonar. Así como hay topografía cardíaca, hay topografía tóraco-pulmonar. Hay topografía tóraco-hepática, hay tóraco-gástrica, hay tóraco-esplénica. Entonces la topografía es importante, tóraco-pulmonar. Y entonces, como sabemos que hay un vértice en el pulmón, ¿qué elementos rectores tenemos que entender para comprender el vértice del pulmón? La primera costilla y la clavícula. Elementos óseos importantes. Y entonces decimos que el vértice del pulmón se encuentra aproximadamente 1.5 por encima de la primera costilla, centímetros. 2, 5 centímetros del primer cartílago costal. Y 2 a 3 centímetros por encima de la clavícula, a 4 o 5 centímetros de la línea media. ¿Qué importancia clínica tiene? Cuando se hace punciones subclavias para vías centrales, para introducir un catéter central, se corre el riesgo de puncionar el vértice pulmonar, con grave riesgo de colapso pulmonar. Esa es la importancia de saber esto. El vértice pulmonar. ¿Qué distancias tiene en relación a los elementos rectores? ¿Cuáles son esos elementos rectores? La primera costilla y la clavícula. ¿Qué punción se llama? Subclavia. ¿Eso qué quiere decir? Que es debajo de la clavícula. Es decir, que corre grave riesgo el vértice pulmonar en esa maniobra invasiva.
Siguiente. Bien, topografía pulmonar del borde anterior. ¿Cómo se proyecta el borde anterior del pulmón derecho? Ahí está la secuencia. Desciende. Desde la primera articulación externo-costal, finalmente llega hasta el sexto cartílago costal. Anatomía de superficie. ¿Proyección de qué? Del borde anterior. ¿De quién? Del borde derecho. Perdón, del pulmón derecho. Vamos, podemos activar la primera, por favor, el primer intervínculo. Ahí está. Cuando decíamos topografía tóraco-pulmonar, fíjense, ahí están los pulmones y esas imágenes blancas alrededor son las pleuras. Fíjate, la Irina ha separado el pulmón izquierdo para dar paso a una proyección cardíaca. Cierra el hipervínculo. El otro hipervínculo. Y ahí está, fíjate, la proyección del borde anterior, inclusive de las cisuras. Cisura oblicua derecha, cisura horizontal derecha. Porque solamente hay una cisura oblicua izquierda. Esta imagen nos va a servir ya para entender la proyección en topografía tóraco-pulmonar. ¿De quién? De los dos pulmones. De los dos pulmones. Retrocede el hipervínculo, por favor. Bien, avanza. Avanza. Pulmón izquierdo. Ahí está, pulmón izquierdo. Su borde anterior. Desde la primera articulación externo-costal hasta el sexto cartílago costal. Retrocede rápidamente. El otro era sexto cartílago costal también. Adelanta. Sexto cartílago costal, pasando por la quinta a 2 o 3 centímetros del externo. Las imágenes son las mismas. Si queremos activar el hipervínculo, va a ser lo mismo. Pero por si acaso activar el hipervínculo, ahí está, ¿ven? Las cisuras, los bordes. Ahora fíjate cómo hay en el borde anterior del pulmón izquierdo hay una incisura, se llama la incisura cardíaca. Fíjate, no es tan vertical como en el pulmón derecho. Su borde anterior tiene una pequeña escotadura, se llama la incisura cardíaca. No es lo mismo. Por eso la topografía tóraco-pulmonar es importante tanto en el lado derecho y en el lado izquierdo. Estamos hablando del borde anterior. ¿Qué más podemos ver en topografía? Retrocede. Avanza. Borde inferior. Tanto en el izquierdo y en el derecho va desde el sexto cartílago costal hasta el extremo posterior de la onceava costilla. ¿Lo ven? Está circunscribiendo toda la cara costal. Toda la cara costal está circunscribiendo. Ese es el borde inferior. Inclusive la cara mediastínica. O sea, le está dando un reborde a toda la base ¿de quién? Del pulmón. Entonces, estos pasos son importantes. Desde el sexto cartílago costal, va al sexto espacio intercostal, baja al séptimo espacio intercostal, línea axilar anterior, de ahí va al noveno espacio, línea escapular, y al extremo posterior de la onceava costilla. Así como hay topografía tóraco-cardíaca, hay topografía tóraco-pulmonar. Muy bien. Siguiente. Continuamos. Las cisuras interlobales. Activar es la misma imagen. ¿Ve? Fíjate la proyección de la cisura horizontal, de la cisura oblicua, de la cisura oblicua izquierda. Ahí está. Se ve. Está con la flecha inclusive marcando la cisura. Repasen topografía, no se contenten solamente con pulmones, sino estudiar la topografía tóraco-pulmonar. Siguiente. Ahora, finalmente, plebes. ¿Qué
tenemos que estudiar en las pleuras? La pleura visceral, la pleura parietal y el espacio o cavidad pleural. La pleura visceral no es nada más que una lámina que está cubriendo íntimamente el pulmón. ¿Qué más nos interesa? La pleura parietal, por supuesto, y la cavidad pleural. La cavidad pleural es una cavidad real. Perdón, es una cavidad virtual que se transforma en cavidad real cuando hay acúmulo de aire, de líquido o de sangre. Entonces, la cavidad pleural revierte mucha importancia. ¿Por qué? Porque siendo virtual, porque las dos hojas están pegadas, ligeramente se adosan y ligeramente se deslizan durante la inspiración y la expiración. Pero cuando se vuelven reales es por la presencia de líquido, de aire o de sangre. Vamos a la parietal. Siguiente. ¿Y qué tenemos que entender en la pleura parietal? Todos estos elementos. ¿Cuáles son? La cúpula pleural, que está en relación con el vértice pulmonar. La pleura costal, que está en relación con la cara costal. La pleura mediastínica, que está en relación con la cara mediastínica. La pleura diafragmática, que está con la cara diafragmática o base del pulmón. Después tenemos los recesos pleurales, que enseguida los vamos a entender, y finalmente la fascia endotorácica. Esos son los 6 pasos elementales para entender a la pleura parietal. Sigue. Y ahí está. La cúpula pleural prácticamente es un elemento osteomuscular liso que suspende a la pleura que está en relación con el vértice pulmonar. Y esta es la fosita suprarretropleural que contiene al ganglio estrellado de la cadena simpática cervical. Y ahí están los límites de la cúpula pleural. Por dentro, por encima, por detrás, por debajo, internamente. La pleura costal se conoce como la zona muda de la pleura. ¿Por qué? O contiene la zona muda de la pleura. Porque precisamente cuando externamente la pleura queda afectado por una lesión externa, puede ser punzocortante, esa cavidad que les decía que era virtual se transforma en real, se colapsa el pulmón y esa cavidad se llena de aire, de sangre o de líquido, dependiendo de la causa del trauma pleural. ¿Qué podemos decir de la cara mediastínica? ¿Cuál es su característica de la pleura mediastínica? Cubre las estructuras mediastínicas, se relaciona con las estructuras mediastínicas y esas estructuras mediastínicas las van a estudiar en la siguiente clase. Por eso es la pleura mediastínica. Está en relación con el hilio pulmonar y se llaman recesos pleurales viscerales. Eso es importante, ese nombre. Recesos pleurales viscerales. Vértebro-mediastínicos, derecho e izquierdo. Esa es su característica de esta porción de la pleura, en este caso mediastínica. ¿Qué podemos decir de la pleura diafragmática? Es una pleura que está en directa relación con el diafragma. El diafragma, músculo que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. ¿Qué característica tienen los recesos pleurales? ¿A qué tenemos que entender por recesos pleurales? Son ángulos de reflexión de la pleura parietal de una cara hacia otra. ¿Cuántas caras tenía el pulmón? Básicamente tiene 2, pero si le sumamos la base, tendría 3. Entonces, de ahí que
encontramos 4 recesos pleurales principalmente. El costo diafragmático, es decir, la reflexión entre la cara costal y la base. Después tenemos el costo mediastínico, entre la cara costal y la base. Es anterior y posterior. Y finalmente el frénico mediastínico, es decir, de la base hacia, o sea, internamente, se podría decir, de la base a la base, para que se entienda. Porque dice frénico mediastínico, es decir, de la cara, de lo que cubre el músculo frénico hacia la misma cara mediastínica. Eso quiere decir. Finalmente, la fascia endotorácica es una fascia bien delgada de tejido conectivo que cubre la pleura parietal externamente. Continuamos, por favor. A ver, veremos ese hipervínculo. Esta es la famosa cúpula pleural. Esta es la famosa, los elementos osteofibrosos de la cúpula pleural. Retrocede. La explicación de esta diapositiva está ahí, cúpula pleural, los límites y el contenido. El contenido, el ganglio estrellado o ganglio inferior de la cadena cervical, simpática cervical. Bien, continúa por favor. Neurovascularización de las pleuras son bien ricas, sobre todo en su inervación, pero también en su vascularización, pero más que todo en su inervación. ¿Por qué creen que se produce hemotórax? Acúmulo de sangre ante lesión pleural, porque están irrigados. ¿Por qué duele? Porque están bien inervados. Y entonces les traigo la neurovascularización de las pleuras. Las arterias son múltiples. Son ramas delgadas de las torácicas internas o mamarias internas. Después tenemos las intercostales anteriores y posteriores, que ya las han estudiado. Ya las han estudiado en pared torácica estas arterias. La mamaria interna o torácica interna también la han estudiado. Las mediastínicas y las pericardiofrénicas, que las van a ver seguramente en aorta torácica. Las venas son satélites. Los nervios, los linfáticos, van a los parasternales, a los intercostales y a los frénicos superiores. Y excepcionalmente van a ir a los ganglios cervicales. ¿A cuáles ganglios cervicales? A los transversos e inclusive van a los axilares. Inclusive a los axilares. Para que vean el drenaje linfático de las pleuras. Nervios. La pleura parietal principalmente está inervado. ¿Por qué? Con los nervios intercostales y el frénico. El frénico, seguramente todavía no lo han estudiado, les recomiendo estudiar el nervio frénico. Se lo estudien cuello, pero yo les recomendaría que ahora lo estudien, levanten el tomo 1 y estudien el nervio frénico. 2. Los intercostales, que ya los han visto en pared torácica. Entonces, ellos inervan la pleura parietal. ¿Y quién inerva la pleura visceral? El plexo pulmonar. Bien, siguiente. Clínica. Esto es los elementos principales o las patologías principales que tenemos que tomar muy en cuenta para ir comprendiendo paulatinamente. Hoy están en primero, mañana estarán en segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente. Tuberculosis. El pulmón es asiento fundamental de una enfermedad crónica que es la tuberculosis, que tiene alta incidencia en nuestra población. Es increíble, pero la incidencia de la tuberculosis está en aumento tremendo. Por tanto, la tuberculosis tiene que ser conceptualizada como una de las patologías más importantes a tomar en cuenta. ¿Qué es la tuberculosis? Es una patología crónica que puede manifestarse en tuberculosis miliar o cavitaria o tuberculosis pleural. Es muy frecuente, jóvenes, a tomar muy en cuenta, tanto la tuberculosis miliar, la tuberculosis pleural y la tuberculosis cavitaria. Otra patología importante de mencionar es la neumonía.
Esta es una patología aguda que cursa con infección broncointersticial, es decir, todo el árbol bronquial y los alvéolos se llenan de secreción purulenta, obstruye el intercambio gaseoso, por tanto reduce la posibilidad de un adecuado intercambio con graves complicaciones si no se utilizan los medios necesarios, sobre todo antibióticos. Sin embargo, hay neumonías de etiología viral que no tienen tratamiento y lamentablemente, como en el caso del COVID, la gente ha fallecido. EPOC. ¿Qué es EPOC? Es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Obstruye todo ese proceso de transporte e intercambio gaseoso. 3 entidades están relacionadas con el EPOC. ¿Cuáles? La bronquitis crónica, que lo confunden con tuberculosis muchas veces. La gente está tosiendo 2, 3, 4, 5 meses. Ya, bronquitis crónica. Tómate nomás tu antibiótico cuando tiene tuberculosis. Entonces, la bronquitis crónica, que no sea tuberculosis, por supuesto, más un asma bronquial y un enfisema. Esas 3 entidades básicas incluye el famoso EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Siguiente. Las bronquiectasias. Es una patología crónica donde hay dilatación y acúmulo de secreción en el árbol bronquial distal, es decir, esos bronquiolos de tercer orden. Hay gran acúmulo de secreción. ¿Y qué hace, por supuesto, si hay secreción y no se la puede expulsar? ¿Qué hace? Por lógica, impide pues un adecuado intercambio gaseoso. La telectasia, lo que les decía, lesión en la pleura parietal, colapsa el pulmón inmediatamente por mecanismo de defensa. Patología aguda que se caracteriza por colapso pulmonar, principalmente por apertura de la cavidad pleural. No se olviden, la cavidad pleural virtual se vuelve real en casos patológicos, por acúmulo de sangre, aire o líquido. Muy bien. Y finalmente, neoplasias pulmonares. Son tumores primarios o metástasis que histopatológicamente a determinar se encuentra ¿dónde? Dentro del parénquima pulmonar o en el árbol bronquial. Esas son las patologías quizás más frecuentes. El estudiante tiene que enfrentarse a estas situaciones. ¿Cómo se va a enfrentar? Enseguida les digo. Siguiente. Actividades a cumplir. Eso, lo que les dije al principio. Realice con materiales caseros y reciclables un modelo anatómico donde se demuestre la segmentación pulmonar. En el lado derecho, 10 segmentos. En el lado izquierdo, 9 segmentos. Pero al final casi son 10, porque la diferencia es que uno es común, ápico posterior. En el otro lado, en el derecho, es apical, dorsal, ventral. 2. Demuestre en ese modelo anatómico o en otro que quiera construir la distribución arterial y venosa, donde demuestre todo lo que se les ha dicho en teoría. Tercero, demuestre con la imagenología las patologías antes mencionadas. Esto es clave, jóvenes. Pueden utilizar radiografía, pueden utilizar tomografía, pueden utilizar resonancia magnética. Lo importante es que demuestren, retrocede por favor, esas patologías demuestren desde el punto de vista imagenológico. Porque el diagnóstico de estas enfermedades, preferentemente, en principio, echa mano ¿de qué? De la imagenología. Eso es. Nada más. Eso es todo. Siguiente. Como pueden ver, lo importante no es saberlo todo. En vano van a querer memorizar así un montón de teoría. Lo importante es saber lo importante. Fíjense el marco teórico, qué amplio. Ahí está el subiendo. Empiecen a estudiar con lógica, siendo analíticos, creativos, por favor. Y una más creo que es. Hoy día háganse el propósito de estudiar, que es diferente de leer.
estudiar es otra cosa y muy diferente a simplemente leer o querer memorizar. Entonces, por favor, están a tiempo de aprobar la materia. Estudien, por favor. Estudien. Nada más, ¿ya? Muy bien, muchas gracias, jóvenes. Lo lamento que hayamos empezado media hora antes, también nos hemos extendido. Gracias por quedarse, jóvenes.